Y ahora tendremos una entrevista especial simultánea con el ministro de Obras Públicas, el ingeniero del ITNE Ascensión. Estará acompañado de los viceministros Roberto Herrera, viceministro de Supervisión y Fiscalización, y Ángel Tejeda, quien es viceministro de Regulación Técnica. Esta entrevista simultánea a través de Telemicro Canal 5, Telemicro Internacional, Telecentro Canal 13, Digital 15 y más de 120 emisoras. En esta entrevista nos acompaña Laura Castellanos, está también Gilbert Guzmán y Percio Maldonado, quien me acompaña, Alberto Caminero. Vamos a darle la bienvenida, viceministro. Bueno, gracias a ese grandioso equipo de este grupo de medios de Telemicro, de permitirnos llegarle al país y más allá del país, porque ustedes llegan, sobrepasan las fronteras nacionales. Del ITNE. El presidente, en su mensaje a la nación en el día de ayer, habló de que Santiago se va a convertir en el 2026 en la ciudad mejor comunicada de las Américas. Además del monorriel y del teleférico, ¿de qué estamos hablando? Porque tiene que haber la comunicación vial. Mira, Santiago está en su mejor momento y se ha hecho justicia con una provincia que tanto aporta a las riquezas nacionales. Santiago tiene casi la mitad de producción de zona franca, unas 400 zonas francas. Tiene Santiago de 700 o 800 y tantas que tiene el país. Y la producción es del 46% de las exportaciones de zona franca se producen en Santiago. Sin embargo, no había sido cónsono al aporte al Producto Interno Bruto de la provincia la inversión que los gobiernos anteriores habían hecho en Santiago. Este gobierno ha estado invirtiendo en esta ciudad, en la provincia, pero de manera muy específica en el municipio cabecera. Y la verdad es que tú observas Santiago por aire, por tierra, y puedes ver que es una ciudad que supera a muchas ciudades capitales de otros países vecinos. El desarrollo que experimenta esta urbe es extraordinario. Entonces, por ello, el presidente ha llevado a Santiago la modernización del transporte colectivo, como son los sistemas del teleférico y el monorriel. Obras Públicas hizo una entrada, Laura, a Santiago, que los santiagueros se sienten bastante orgullosos, y conjuntamente con ellos también hay toda una planificación de hacer una serie de obras. Mejoramos las interconexiones que habían con las dos circunvalaciones existentes en Santiago, la norte y la sur, desde el Ministerio de Obras Públicas. En el caso de la norte hicimos una integración a esta vía de unas 14 comunidades que no tenían conexión, y lo propio en la circunvalación sur, en donde concluimos unos enlaces y un puente que faltaba para poder lograr esa intercomunicación con esa parte de la ciudad de Santiago. Y asimismo también hay una serie de proyectos de interconectividad. La circunvalación de Navarrete que se desarrolla son un conjunto de obras que desde una visión integral están contribuyendo de manera considerable a potenciar el desarrollo de esa importante urbe, mejorando su conectividad y logrando a través de proyectos como estos de transporte la modernización de Santiago de los Caballeros. Santiago, por un precedente histórico, siempre se habla de la característica de los suelos. ¿Qué tanto se está tomando en cuenta la parte sísmica en las construcciones de Santiago? Ciertamente Santiago tiene... Que además no solo en las obras públicas, ya tú notas que Santiago comienza a crecer. Sí, de esto el ingeniero Herrera, que es experto en suelo, pudiera ahondar. Ciertamente Santiago tiene condiciones muy especiales
en la cordillera septentrional atraviesa una falla geológica, y el suelo de Santiago presenta en amplias zonas mucha inestabilidad. Pero la ingeniería, la ciencia de la ingeniería ha avanzado bastante, y todos estos proyectos, lo primero que hay que hacer es la fundación de pilotes para poder conseguir la estabilización del suelo, y gracias a ello, limitaciones que antes habían en donde no se sobrepasaban los 5 niveles, hoy con los estudios de suelos, los estudios geotécnicos que permiten establecer los niveles y el tipo de fundación a desarrollar, se consiguen obras absolutamente seguras. Y debo decirte que la ingeniería en República Dominicana, a partir precisamente de un santiaguero, de don Fello Coromina Pepín, Rafael Coromina Pepín, que fue aquel secretario de entonces de Obras Públicas que incorporó el código antisísmico en los diseños estructurales, la República Dominicana ha mejorado bastante. Fellito Coromina. Así Fellito Coromina Pepín, un gran profesional de la ingeniería. A Fello fue que el presidente Antonio Guzmán le dijo: caramba, Fellito, estamos entre ladrones. Roberto Herrera pudiera aumentar la parte sísmica de Santiago. No, mira, si algo debe sentirse orgulloso el país es de los avances que a nivel de ingeniería civil, tanto el sector privado como el sector público ha alcanzado. Santiago, que como se dijo anteriormente, tiene un suelo, vamos a decir, crítico en cuanto a su estructura, porque son unas arcillas plásticas. Sin embargo, ya con la tecnología que existe y los estudios que tenemos, especialmente el sector privado ha hecho su parte. Y también desde luego el sector público. En cuanto a cimentación, Santiago no tiene nada que temer. Ahí se han hecho las fundaciones correctas. Esas torres que se están construyendo están cimentadas tanto con pilotes como con plateas, que es lo que se requiere. Y en definitiva, Santiago en esa parte puede estar tranquilo. Ingeniero, pero esas son las construcciones modernas. Sí. Tanto en Santiago o en Santo Domingo siempre ha estado la preocupación de edificaciones muy viejas que lamentablemente no fueron construidas en su momento con este tipo de previsiones. Y siempre ha estado la crítica de que el Estado no ha sido lo suficientemente diligente en realizar las supervisiones históricas y los posibles arreglos que puedan evitar cualquier tipo de situación a futuro. ¿Cuál es el estatus en sentido general de todas esas estructuras más antiguas y qué nivel de riesgo pudiera haber con un eventual evento sísmico? Mira, se han hecho muchos esfuerzos, no solo desde ahora, desde el 2010 básicamente hacia acá. Se puede afirmar de manera categórica que a partir del 2010 las estructuras que se han construido tramitadas por los ministerios de Obras Públicas y ahora del MIBET cuentan con la calidad suficiente para soportar un sismo que tenga una escala cerca de 8 y hasta 9 en la escala de Richter. Sin embargo, las estructuras anteriores, aunque se han hecho esfuerzos, incluso el señor presidente designó una comisión presidencial para los fines, han hecho estudios, han hecho reparaciones, no con la velocidad quizá que se requiere. Tenemos que recordar que tenemos muchas estructuras, muchas escuelas construidas que antes no cumplían. De hecho, el presidente anunció un plan para reforzar las escuelas. En lo que tiene que ver con, mira, está una institución manejada por uno de los profesionales de más capacidad, que es Leonardo Reyes Madera en materia de infraestructura. Que es el que dirige sobre todo la oficina de infraestructura sismo resistente. Se está trabajando, Leonardo Reyes Madera sustituyó a un abogado, que era quien dirigía esa oficina. Ustedes verán la importancia que se le confería. Sin embargo, que es un profesional de una amplia y reconocida trayectoria. No solamente aquí, sino sin embargo, él vino con nosotros una vez y parece que el presupuesto era bastante escaso como para hacer lo que había que hacer. Está teniendo apoyo directo del gobierno y una colaboración nuestra. En lo que tiene que respecta a la infraestructura que en este momento es nuestra competencia, que son las viales, en la medida en que ellos van identificando obras que requieren algún tipo de intervención, nosotros
les damos respuesta. Como ustedes han referido, estamos hablando, Roberto habla del año 2010, yéndonos un poquito más atrás. A partir del 1981 se empieza a hacer conciencia y a integrar determinados elementos. En la medida, esta es una ciencia muy dinámica, en la medida que se van presentando en el mundo eventos sismológicos, se van adoptando, cambiando medidas y se van haciendo correcciones. Ahora, las edificaciones y las infraestructuras, hasta cualquiera de estas fechas con anterioridad que se habían desarrollado, es demasiado grande y es un proceso lento el de transformación de las infraestructuras aquí en cualquier parte del mundo. Por ejemplo, el caso del Huacal, que es como popularmente le conocemos a ese edificio gubernamental. ¿Cuál es la situación que tiene? Mira, tiene una gran ventaja. El suelo de la 27 de febrero hacia Es roca. la George Washington es roca. Y eso es hasta bíblico. Fíjense, la Biblia habla de edificar sobre roca, la fortaleza que da edificar sobre roca, por el hecho de que las ondas expansivas en las rocas se transmiten de una manera mucho más lenta y su impacto es mucho menor que en otros tipos de suelos, como refería Roberto, los suelos que son plásticos, que son sobre arena, arcilla, caliche, donde es más en la roca pasa más rápido, la sonda pasa más rápido, en el otro es más lento y por lo tanto sus efectos son devastadores. Señor ministro, el tema de las construcciones de las obras, el presidente de la República ha dicho que hay pocos recursos debido al retiro de la reforma, donde se iban a buscar algunos recursos para la continuación de obras. El presupuesto está en el Congreso Nacional, tiene que aprobarse antes del 25 de diciembre, como establece la Constitución. Entonces, hay una especie de, hay en marcha una modificación del presupuesto. Todas esas obras importantes que usted ha dicho que se van y se están construyendo necesitan dinero. ¿Qué se va a hacer con el presupuesto para obras públicas? ¿Se lo incrementaron? ¿A cuánto? ¿Y de dónde se va a buscar todo ese dinero? ¿Se le va a quitar a algunas instituciones para disponerlo para obras públicas? Porque son muchas obras importantes. Gilbert, el país, y todos somos conscientes, tiene una necesidad de disponer de mayores recursos para infraestructura y para otros aspectos de la vida nacional. El presidente no ha hablado de lo poco, sino habló de los reajustes que había que hacer, dado el hecho de que los recursos que se pensaban conseguir a través de la reforma, como sabemos, no será posible. Pero habló de que habrán de hacer la reingeniería del lugar a los fines de poder concluir las obras que estamos en desarrollo y otras iniciarla. Ministro, pero en el presupuesto que hay en el Congreso, el gobierno no incluyó los efectos de la reforma. Eso incluso lo admitió el presidente del Senado aquí, conversando la semana pasada con nosotros. Es decir que, por tanto, el gobierno no tiene que hacer un reajuste por esa vía. Lo que tiene el ministerio es lo que va a tener en base a la realidad actual. Así ha sido. El presupuesto se estructuró sin pensar. Ahora, conectando con Gilbert, la pregunta de Gilbert, de saber el dinero, como estamos en diciembre, y ustedes seguro que están haciendo un orden de prioridades, ¿cuáles son las prioridades del gobierno? Porque ustedes tienen como 300 obras, ¿verdad? Abiertas, más o menos. Llevamos 200 y tantas. Pero nadie tiene tantas prioridades, por tanto habrá que definir cuáles son las obras prioritarias que ustedes tienen y el gobierno tiene como para terminarla, para avanzarla. Concluir todas las que estamos llevando, que están en ejecución. Dentro de ellas, nuestras obras prioritarias tienen y disponen de los fondos. Usted conoce bien que hay unos recursos de Aerodón que están destinados para unas obras importantes que se están ejecutando y otras que habrán de ejecutarse empezando en el discurrir del año 2025. Las demás las desarrollaremos a través de los fondos del presupuesto u otra, menciono el caso de la autopista Duarte, que es una obra muy importante
esta obra se ejecuta con fondos provenientes de RD Vial, por lo que las obras que están en ejecución, el ministerio dispondrá de los fondos suficientes. ¿A cuánto asciende el para presupuesto poder de obra pública para el 25 ahora? Estamos, Ángel, en unos 38.000 millones. 38.000 millones. Después, en inversión. En hay inversión. Pero en el caso reciente se habló, y recuerdo la imagen de Jochi Vicente acudiendo al Congreso para hacer una reformulación, porque del presupuesto de varias instituciones, incluyendo obras públicas, saldrá el aumento que se le prometió a los médicos. Sí. ¿En qué afectaría eso las obras que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas? Sí, hacías referencia. Nosotros tenemos en este momento 4 fuentes de financiamiento. Tenemos las que se desarrollan con fondos provenientes de Aerodón, recursos naturales, RD Vial, que no tiene eso, no están consignadas en el presupuesto porque es un fideicomiso y de manera especial. ¿Qué llama usted recursos naturales? Lo que viene no, del los fondos presupuesto. nacionales. Lo que viene del presupuesto. Lo que viene del presupuesto. Y otras, no menos importantes, a través de fondos externos, básicamente del Banco Interamericano de Desarrollo. Por ello, financiamientos. Financiamiento. Préstamos. Por ¿Y de ello, dónde se sacó dinero? no, por ello, bueno, de las que tienen que ver con los fondos nacionales. En un presupuesto que no cubre toda la necesidad de infraestructura del país, evidentemente cualquier movimiento que haya afecta. Decir que no afecta sería ahora el país y las economías en cualquier parte del mundo. Recuerden que la definición de economía es el manejo de recursos limitados ante necesidades ilimitadas. Y las necesidades son siempre ilimitadas. Lo que tenemos que hacer es una reingeniería y enfocarnos en los aspectos esenciales. El gobierno tiene la posibilidad de conseguir recursos vía administrativa más allá de la reforma. Por ejemplo, el mismo gobierno admite que el 52% de la impuesto sobre la renta se va, del 47% del ITEVI también se va. Es decir, que ahí hay un margen sin cambiar leyes, simplemente con mejorar la gestión fiscal. Deberá de mejorarla y esto... Y obviamente ahí vienen los presupuestos complementarios. Y está empeñada en esas acciones bajo la conducción de una persona con mucha eficiencia maneja eso, que es Luis Valdés, el director de Impuestos Internos. Ahora, esa es una realidad de toda parte del mundo y por ello, y toma tiempo también el poder ampliar la cobertura de recaudación toma tiempo. Bueno, por ello los países, los estados. Toma tiempo, pero sobre todo el que está ahí necesita el apoyo político suficiente para saber a quién le pisa el callo. Totalmente. Pero en ese aspecto, don Luis Valdés lo tiene y ha hecho una gestión brillante. Ministro, a Balaguer una vez le llevaron un caso. Y él lo vio y dijo, héroes que le salen caro al país. Ministro, en la parte política y a propósito de su rol como secretario de organización del PRM. A cambiar un poquito el elemento técnico, porque empezamos muy técnicos. Empezamos muy técnicos, vamos a poner esto un poco más entretenido. Cuéntanos qué está pasando. Pero no menos importante los temas. Con las aspiraciones presidenciales a lo interno del PRM, a propósito de que han estado saliendo algunas declaraciones que muestran que los ánimos están más caldeados de lo que parecían y que incluso el mismo presidente tuvo que hacer la advertencia de que va a haber Laura, de funcionarios que no estén dedicados a sus funciones. Y sobre todo, Laura, que el ministro dijo en estos días que la oposición que se olvide del 28. Bueno, yo soy Laura y en esa dirección estoy caminando. De los que entienden que este es un momento para centrarnos en concluir esta gestión del presidente Luis Abinader, lo que tenemos responsabilidad de una manera eficiente como terminamos el 24 y por ello los resultados obtenidos en esos comicios y fortalecer el partido. Este es un momento en el que todavía internamente, del punto de vista estructural, el PRM debe de agotar una agenda de por lo menos 2 años
para estar en condiciones del año 2026, que deberá de tener un proceso de renovación de sus estructuras dirigenciales, prepararse para ese proceso y como gobierno continuar afianzando los logros que ha conseguido esta gestión del presidente Luis Abinader y que permitió que en el día de ayer pudiese tener una conversación con el pueblo dominicano bastante esperanzadora, llena de optimismo, basado en una realidad que vive la República Dominicana. Por ello, el presidente puede hablar de eliminar la pobreza, de disminuir la pobreza a un 15%, porque hoy de un 26 a un 32 que subió tras las pandemias, hoy ya bajó sobre el 20% y por ello el gobierno puede plantearse como meta llegar al año 2028 con un nivel de pobreza monetaria de un 15%, de eliminar la subalimentación. La FAO establece que ya hoy la República Dominicana es una de las naciones del mundo que ha bajado los niveles de subalimentación y por ello ya es posible el plantear que para el año 2028 la FAO pueda declarar a la República Dominicana libre de hambre, que se consigue cuando los países llegan a tener un 2.5% de su alimentación, menos de un 2.5%. Hay un 3.2%, ministro, de pobreza extrema, que dice el Banco Central. Estamos hablando, es muy alto. Bueno, pero viene, eso viene de un 6 o 7%, y la meta es llevarla por lo menos a un 1%. Y por eso se pueden, ese discurso tan esperanzador que anoche tuvo el presidente de la República es gracias. Muy poco el tiempo, ministro, 3 años Ministro, para llevarlo bueno, a bajarlo ahí. Tú puedes estar seguro que se va a conseguir porque hemos venido bajando. Es más, en algunos aspectos hemos sido hasta tú lo sacaste de la parte técnica y el ministro se está saliendo. Pero díganos de los aspirantes. Están desbordadas las aspiraciones dentro del PRM ahora con los funcionarios. sobre todo, ministro, sí. Porque, y para que caigamos al terreno, muchas de las cosas que se están diciendo entre el mismo sector, dice que sale del propio gobierno. De hecho, el presidente Hipólito Mejía ha tenido que salir y ha dicho que va a pelear con quien sea. Obviamente, enfrentar a quien sea. Enfrentar a quien sea. Sí, lo que está dando señales de que hay disparos que están saliendo desde adentro. Percio, a pesar de los esfuerzos de que se sienta poco. Claro. Percio, nosotros hemos aprendido y aprendimos de un pasado. La herencia es una cosa difícil de erradicar. Pero puedo decirte que sí, que hemos aprendido y que tenemos hoy una dirigencia en los distintos niveles con la suficiente capacidad de entender la realidad del momento. Este es un partido que surge en el año 2014 y en el 2015 va a un proceso interno entre Luis e Hipólito y se define quién es el candidato del 16 y sale unificado. Es un partido que en el año 2018 realiza una convención interna y escoge nuevas autoridades, que en el 2019 a través de una primaria selecciona sus candidatos, que posteriormente en el año 22 vuelve otra vez y tiene una renovación de su dirección y que en el año 2023 vuelve a un proceso de primaria, la más participativa, con más de 1.200.000 militantes que se desplazaron, se movilizaron en esa primaria. Es decir, que somos un partido que aunque joven, con apenas 10 años, hemos tenido ya 5 ejercicios internos y lo que hemos salido es más fortalecido. Hemos aprendido, fíjate, que las organizaciones en los procesos de esta naturaleza tienden a aflorar crisis, sin embargo, y otras simplemente no lo hacen, porque hay partidos que aunque son nuevos con sus siglas, sin embargo, no tienen proceso de renovación donde no hay una democracia interna o se teme a que sean desbordados y se abren las aspiraciones y los procesos internos. En el caso del PRM, como he hecho, lo he señalado con ejemplos bastante concretos, ha sucedido lo contrario. Nosotros tenemos la madurez, pero además
el liderazgo del presidente Luis Abinader es lo suficientemente sólido como para poder encauzar al que quiera salirse de cauce. Pero ministro, Parecería que todo va a depender de cómo el gobierno termine. No, evidentemente, el proceso de mantenerse en el poder de un partido, su principal activo no es las ofertas que se pueda hacer, sino las ejecutorias que haya realizado. ¿Por qué ganamos el 24? Bueno, ganamos el 24 porque terminamos en casi todos los aspectos de la competencia del gobierno con una buena ejecución y con buenos números. No solamente desde el punto de vista de las obras físicas, sino de la propia institucionalidad. Este es un país que hoy es un país distinto a lo que era antes del año 2020. Señores, no olvidemos que en las elecciones del 2020 el país estuvo al borde de una crisis y sin embargo aquí pasó las elecciones del año 2024 y lo que se quejaba mucha gente que decía, bueno, pero esto no parece que estamos en elecciones. Entonces eso te dice de que hoy el país desde el punto de vista institucional es distinto y puedo señalarte distintos aspectos de la vida nacional en los que ha habido una sustanciable mejoría. Pero, Por ministro, ello, antes sí. de salirnos del tema específico de las aspiraciones, ¿qué va a hacer No, entonces? pero yo pensé que ya nos habíamos salido hace rato. Espérese, Lo están ministro, acechando. que usted como que quiere darle de ladito. No, para nada, querida Laura. para Entonces, nada. ¿el PRM va a esperar hasta las primarias internas a finales del 2027 para definir su candidato presidencial? Pero claro, es que eso está pautado por la ley de partidos políticos. Recuérdate que la Junta Central Electoral establece los periodos en los que los partidos políticos deben de escoger sus distintas candidaturas. Es un tema de ley. ¿Y es un tiempo suficiente para la construcción de una candidatura presidencial nueva? Porque en el caso de Luis Abinader, por ejemplo, venía de varios procesos anteriores en su construcción de esa candidatura presidencial. En este caso estaríamos hablando de que por lo menos los que suenan hasta el momento, ninguno ha aspirado previamente a la presidencia. Mira, Laura, yo voy a hablar de algo que tengo la autoridad para hablar, porque Percio sobre todo y el amigo Alberto me conocen de mucho tiempo y saben con la objetividad que hago los planteamientos. Dado ahora primero por mi naturaleza y ahora a esa naturaleza revestido de la experiencia que me ha dado el manejar distintos aspectos de la vida partidaria. Los elementos esenciales en un partido, en el gobierno, primero es, como señalaba Percio, la gestión de gobierno. Segundo, el partido. Y tercero, el candidato. No te niego que el candidato o la candidata aporte. Sin embargo, la base en que se fundamenta una victoria electoral de un partido en el gobierno es cómo concluya la gestión Los estatutos de ese del partido y la fortaleza del partido. Los estatutos del partido, ¿cuándo establece que debe promoverse las aspiraciones presidenciales? No, es que una vez hay una ley, ya los estatutos se subordinan a la ley. Pero Correcto, ministro, es que el PLD hizo una consulta y eligió su candidato antes. Pero eso no era En el ni siquiera. proceso electoral pasado. Bueno, lo hicieron, pero eso inclusive no tenía que luego, si se ponen de acuerdo, pero tiene que refrendarse luego dentro del proceso y el periodo que establece la ley electoral. Ministro, porque los partidos, Sí. Gilbert conoce bien porque fui su profesor, Sí, claro. de que las convenciones entre particulares no pueden estar por encima Correcto. del ordenamiento legal. Ministro, sobre el tema de los aspirantes, son varios. Y hay una lucha de por lo menos de 3 dentro del PRM. Incluso ya se habla de que hay algunos de ellos que en caso de que no sea candidato, estarían negociando con el PRD, su anterior casa, que es David Collado. En caso de que no haya un consenso con su candidatura. ¿Cómo con su antigua casa? O sea, con el PRD. Claro, su antigua casa. Sí. Claro, su antigua casa del PRD. Ustedes ya tendrían esto en control, estarán tomando alguna medida porque eso podría
según lo que se advierte, una división del Partido Revolucionario Pero- Moderno. Pero David era del PRD. Claro, Pero todos eran del PRD. Todos eran del PRD. No, porque David viene. No, de David eso. era del PRD. Cuando él fue Claro, alcalde, todos. no fue el No, PRD era del que PRD. sustentó su candidatura. No, fue el Partido Reformista, Sí, pero era del pero era del PRD. PRD. Era del PRD. Sí, una Pero división. te refieres al PRD del 0.86%. No, mira, Nos referimos a la posible división Oye, del eso PRD. no es, oye, eso no es así. En ningún momento cualquiera de los compañeros que puedan terciar con todo el derecho y las condiciones son conscientes de que la posibilidad de triunfo de cualquiera depende de la unidad interna. La unidad interna Claro. es un elemento fundamental y aquí ninguno de los actores tenemos ni el tiempo ni tampoco la actitud de aventura. Eso es totalmente, yo puedo hablar en nombre de cualquiera de que aquí el PRM en el momento en que decida quién será quien lo va a Pero se dice que representar, David hasta se reunió con Miguel ya para Bueno, tratar ese tema. pero tú tienes una información que yo no tengo. Esta es la información que y que tengo yo. dudo, y que dudo, Bueno, y que dudo y que Usted tiene- rechazo. usted tiene un Hasta alumno que- avanzado. Oye, pero a David, Bueno, David entonces esa está información que en tengo paso yo. como Gilbert, raro, según... digo, oye, Gilbert, no, Gilbert, tú ¿eh? puedes estar seguro de que eso no es así. Además, David es un compañero de respeto y respeta la institucionalidad. Pero además también una persona inteligente, que no es verdad que él ni nadie se va a someter a una aventura. Ministro, lo que se dice es que a veces el sonido del silencio es lo más complicado en el orden de los partidos. Y aunque usted dice que nadie, incluso de hecho el propio presidente dijo en estos días, bueno, nadie ha dicho que aspira, pero todo el mudo sabe quiénes aspiran. Bueno, hasta una reunión hubo. Exacto, y el propio Varias. presidente reunió a los supuestos aspirantes. Es decir, que uno sabe que algo se mueve. Y dicen que a veces lo que no se ve es lo más importante, decía Martí, ¿verdad? En la política. ¿Cómo controlar ese movimiento interno silencioso? Porque de hecho el propio presidente dijo que iba como a mantener a los aspirantes 2 años en el gobierno y que después tendrían que salir para hacer su campaña. Pero mientras tanto, Bueno, pero según los plazos de la ley de partidos, eso tampoco funciona así. esa candelita está ahí, se mueve. Mira, en una organización política... Y ahora viene un tiempo de sequía y el fuego en una se organización, multiplica. en una organización política y sobre todo cuando el líder de esa organización ya tiene un impedimento, se ha autoimpuesto, un impedimento, o ha reforzado, porque el impedimento existía, Exacto. un impedimento constitucional, es normal que compañeros con el derecho y con las condiciones de desarrollar proyectos presidenciales hagan esbozo. Ahora bien, lo que debemos todos entender, y pienso que existe la suficiente inteligencia y las experiencias para que entendamos de que el ejercicio de gobierno de este periodo constitucional de Luis Abinader, el que cómo quede será fundamental y que cualquier elemento que coloque ruido sobre la gestión debilita la posibilidad del que sea candidato Usted no aspira, ministro. o candidata a la mañana. Usted lo a, que, están aspirando ya. a que el PRM se mantenga en el poder para bien del país, más allá del ¿A año usted no le 2028. gustaría aspirar a la presidencia, ministro? Oye lo que te estoy diciendo, que hay que concentrarse, aquí hay que concentrarse, Gilbert, Sí. en Usted lo pone en el grupo de los que están aspirando. en concluir una gestión Sí. y concentrarse, porque los principales dirigentes tenemos responsabilidades de gobierno. Entonces lo que debemos estar concentrados en esa responsabilidad de gobierno, en cumplir con nuestras tareas Ministro, gubernamentales y nuestras tareas partidarias. No es muy a destiempo decir y descalificar a la oposición, como usted dijo, que se olviden del 28. Y en base a qué hace usted ese ejercicio. Al ejercicio de gobierno que viene desarrollando el presidente Luis Abinader, a la fortaleza orgánica del Partido Revolucionario
moderno. Es un partido que conecta con la sociedad, que tiene en su seno una representación de los distintos sectores sociales. A un partido que justo esta conversación que estamos teniendo es por la multiplicidad de ofertas que puede tener. Si no hubiese, hay en otras organizaciones que las ofertas son mucho más limitadas y probablemente conversaciones como esta que estamos sosteniendo no se tenga. Ministro, si basamos que el éxito del partido depende esencialmente de cómo termina el gobierno, me imagino que ustedes como partido también se sientan a analizar cuáles son las prioridades como para tocar a la gente, ¿no? Ustedes tienen bajo su responsabilidad uno de los factores más importantes de incidir en la población, que es atender las demandas de obra, de servicios. En ese sentido, ¿cuál es la estrategia? Por ejemplo, qué sé yo, menciono la circunvalación de Baní, que de pronto se dice que se va a entregar por pedazos, por la mitad y que después la otra mitad. Y todo el mundo sabe que esa es una obra importante, por ejemplo, que impacta no solo a Baní, sino todo el circuito del sur. ¿Cómo están manejando ustedes esas prioridades que buscan no solo un beneficio de servicio, sino que tiene un impacto político y social en la economía de las zonas? Percio, primero, nunca ha partido de nosotros, que somos la persona autorizada, mientras estemos bajo la conducción del Ministerio de Obras Públicas, que vamos a entregar obras por parte. ¿Y quién dijo eso entonces? Porque eso se manejó a nivel se ha público. Colocado, pero no lo he dicho yo de manera rotunda, porque además es un sinsentido cómo se va a entregar. Sí, se va a hacer una inauguración. Si se entrega por la mitad, entonces hay que meterse al pueblo de nuevo. Claro, tú puedes ponerla en servicio hasta que se terminen determinados elementos, pero en ningún momento. Es una obra que deberá estar concluida. ¿Cuándo? Para los primeros 4 meses del año entrante. Hay dos tipos de obras. Hay obras como esa circunvalación de Baní, que tienen un impacto regional y por ende nacional. Les puedo mencionar la de Navarrete. Ahora, las obras que más le llega a la gente y que más impacto tienen son aquellas obras que están en el seno de las comunidades. Muchas veces a una comunidad el asfaltado, la construcción de aceras y contenes es mucho más relevante que una obra de esa naturaleza, que son obras necesarias y que se desarrollan, pero que probablemente la circunvalación de Baní, bueno, le quita el problema a Baní de que por su centro pasan los vehículos. Esos problemas los siente el que vive en el centro, pero el que vive en Villamagega, en la parte norte de Baní, probablemente celebre más el que se le hagan sus aceras y contenes y se le asfalte en su calle, que se le construya una escuela, que se le haga un badén en un punto. Entonces, por ello, nosotros hemos tenido ese enfoque y esa visión. Y puedo decirte, estuvimos el sábado pasado acompañado del presidente en Higüey, en un consejo de gobierno de ministros que hubo allí. Y nosotros, por ejemplo, en Higüey hemos impactado 84 sectores. Hicimos en las riberas del río Duey kilómetros de muros de gaviones. Eso es lo más importante para ellos. ¿Por qué? Porque cuando llovía, habían fuertes lluvias, miles de personas tenían que salir de sus hogares. Entonces, para ellos, eso es lo más importante eso es más importante que la autovía. La autovía es necesaria para el desarrollo de la región, pero para la satisfacción particular de la gente es lo que le llega y lo que, como si fuera una acupuntura, le pinza la sensibilidad y su necesidad. Pintura. Veo que va muy agilizado eso. ¿Cuándo podría entregarse? ¿Para cuándo estaría? Bueno, pintura tiene varios entregables porque es un conjunto de obras que allí se están desarrollando. Comenzando con un retorno que se está haciendo en el 27 de febrero, en la prolongación 27 de febrero, como el que va hacia la Caoba. Ese deberá estar para febrero. Hay una parte del trébol de la
de la 6 de noviembre, que se le están integrando unos 3 ramales. Eso fue una obra que quedó tronca. Entonces, estos podrían estar en unos 5 meses. Okay. La trinchera de la Isabel Aguiar con prolongación 27 de febrero o 27 de febrero es una obra que pudiera estar a principios del año 2026 para mediados o digamos agosto, septiembre del 2026 o finales del 2026. Entonces ya los trabajos de la Luperón con 27 de febrero, que es la más prolongada. Entonces, por lo que te digo, que fíjate que ya a partir del año entrante ya vamos a ir teniendo entregable de esos trabajos y al 27, Dios mediante, esperamos ya la conclusión total de los mismos. Sí, en el caso de las obras, veo que usted ha anunciado que a principio de año, ¿verdad?, del 2025, obras como esa, algunas partes serán entregadas, pero tenemos el caso de obras como la de San Francisco, Embalación de San Francisco de Macorís, está el Malecón de Nagua, que precisamente una gran cantidad de metros se ha alejado el mar por el muro que se le ha colocado, y eso se está para los primeros 3 o 4 meses del próximo año, que no se ha avanzado más porque tiene más de muelle lloviendo, tanto en San Francisco de Macorís como en Nagua y toda esa zona. ¿Para cuándo serían entregados y a qué altura va? Tanto la circunvalación de San Francisco como el Malecón de Nagua, que no es solamente una protección marina a través de la colocación de unas escolleras y de rompeolas, que ha permitido que haya una playa, que hoy ya Nagua tiene ahí en su centro del pueblo, tiene una playa, sino que también será una circunvalación que comunicará con Cabrera y Río San Juan y que además servirá de protección también al pueblo de Nagua, que como todos conocemos es un pueblo que está a nivel del mar. Esta, conjuntamente con otras obras, circunvalación, cruce de Chero, en Moca, otras obras importantes, yo pudiera decirle que con excepción de las obras que se empezaron en este año, todas las obras importantes que viene desarrollando el ministerio estarán concluidas al año 2025, Dios mediante, incluyendo Epercio, Villa Elisa, Punta Rusa. Pequeña carretera. No es tan pequeña. Bueno, yo diría que no sé si no dé el 22 kilómetros, no, sí, pero 22 kilómetros no es poco. No esa sé, es la medida. no sé si no, sí, así es. Porque esa es mi distancia de mi casa a la playa. Debo decirte que quizá el tiempo no nos dé en este año para que se inaugure, pero ya Roberto debe estar se concluyendo quizá en esta o la otra semana. Era faltado, sí, pero eso aunque la inauguren en enero, pero en diciembre debe estar. Aquí está con usted Ángel Tejeda, que es el viceministro de Regulación Técnica, y Roberto Herrera, que son la supervisión y la fiscalización. Y sería interesante escucharlo, porque, por ejemplo, las obras en la parte técnica, yo pienso que es muy importante saber que el país tenga la garantía de realmente cómo se están siguiendo los protocolos y los cumplimientos lógicos de esas obras. Así es, básicamente la regulación técnica tiene una muy buena coordinación con fiscalización a través de la Dirección General de Mecánica de Materiales y Laboratorio de Suelo, donde recientemente, con el apoyo del ministro, hemos adquirido un laboratorio de última generación para poder fiscalizar la colocación del asfalto y sobre todo la calidad del bitumen, de la C30, poniendo el laboratorio en condiciones igualitarias con los principales laboratorios de calidad que se encuentran en el país. Yo creo que eso es fundamental para nosotros. Y se hace como auditoría, digamos, aleatoria. Se hacen inspecciones de campo donde se valida todo el proceso de la mezcla asfáltica. Se valida lo que se diseña con lo que se produce en planta y con lo que finalmente se coloca en obra. Hay que entrar un recorrido directo, bien acompañado con la fiscalización, y creo que ha sido uno de los secretos de éxito en esta gestión. Okay. La fiscalización. Mira, si algo nos llena de orgullo es que finalmente se recuperó de nuevo
ese departamento tan importante que es de mecánica de suelo. Eso es una deuda, ese departamento desde los años finales de Balaguer fue cayendo en un deterioro progresivo. Sin embargo, esta gestión, el señor ministro y evidentemente el joven Ángel Tejeda han hecho una labor importantísima para el país, porque de ese departamento depende el control real de la calidad de la colocación de los asfaltos y de los suelos en cuanto a su utilización. El retorno de Balaguer en el 86 trajo unas maquinarias que reciclaba el viejo asfalto con el nuevo y rehabilitaron la Winston Churchill rapidísimo. La Winston Churchill fue un amigo suyo, fue de su servicio. Exacto, y vi que ahora ustedes anunciaban que se iba a reciclar el viejo asfalto para mejorar la calidad de los asfaltados. ¿Cómo va a funcionar ese proceso? Bueno, no, señalar para que Roberto te dé la explicación técnica. Los casos que se presentan casos. El Ministerio de Obras Públicas ha habido momentos que ha tenido 600 obras en ejecución. Se presentan casos. Ahora, cuando se presentan casos de calidad a costo del contratista, el contratista tiene que resolverlo. Porque pudiera alguien que esté escuchando el programa decir, pero en tal sitio se presentó una situación. Sí, se han presentado situaciones y gracias a lo que Ángel ha explicado, se establecen las causas y las responsabilidades. Cuando le compete al contratista, bueno, el contratista entonces debe a su costo de reparar. Hay otros casos que se dan con situaciones totalmente ajenas. Puedo mencionar el caso de la carretera que va de Atomayor a Sabana de la Mar. Allí pasa una falla geológica y esa falla, cuando se activa, cuando tiene pequeño desplazamiento, te produce situaciones que tú no puedes preverla, ni el contratista ni la institución. Entonces lo que corresponde y compete allí es dar una solución. Paso a Roberto. Sí, cayendo de nuevo en la parte también del reciclaje. Eso que usted dijo que en los últimos años de Balaguer se trabajaba con esa iniciativa. Bueno, pues ahora también se ha vuelto a esa parte y resulta que estamos haciendo una prueba y ya esos trabajos se están realizando en la carretera, en una carretera de San Juan. Sabana Yegua, carrera de Yegua, La Mate Farfán. Exacto. Bueno, pues ahí, para ponerlo como ejemplo, un presupuesto que te estaba rondando cerca de 300 millones de pesos. Le propusimos al señor ministro y evidentemente fue aprobado aplicar esa tecnología y nos estamos economizando por encima de 100 millones de pesos. Sí. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el mismo asfalto que teníamos, se fortalece con aditivos y con cemento y se está reutilizando. De manera general, la fiscalización y la supervisión en el ministerio, tenemos el orgullo de que ha mejorado bastante. ¿Por qué? Por lo que explicaba el señor ministro. Hay una unión entre el contratista y el ministerio, sabiendo que lo que no queda bien, pues evidentemente se corrige y eso cuesta. O sea, eso va a ser saldado por el contratista. ¿No se implementan impedimentos ni sanciones por ese tipo de deficiencias? Bueno, la sanción es la reparación. Si el contratista, que hasta ahora no hemos tenido caso, no obtempera, entonces hacemos uso, se haría y para eso son las pólizas. De la póliza y lo que establece el contrato. Casos muy puntuales, han pasado casos puntuales y en todos los casos que se han presentado ha habido una respuesta de los contratistas. Bueno, muchísimas gracias a Delitni Ascensión, ministro de Obras Públicas, y también a los viceministros Roberto Herrera y Ángel Tejeda, quienes estuvieron en esta entrevista simultánea, también a nuestro compañero Percio Maldonado, Gilbert Guzmán, Laura Castellanos, nos acompañaron aquí Alberto Caminero con esta entrevista. Les pedimos a ustedes que mantengan la sintonía con el grupo de medios Telemicro.